Continuamos en Las Cosas Como Son, esta vez con Rubén Vargas, quien ha sido ministro del Interior, y seguimos analizando también esta situación en la que ahora está inmerso el Ministerio Público, investigar qué cosa fue lo que sucedió en ese avión presidencial. El ministro Willy Huerta ha indicado que se están dando todas las facilidades para la investigación. ¿Cuáles serían esas facilidades? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, obviamente que van a dar facilidades no porque son buena gente, sino porque están en la obligación de allanarse a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público, especialmente un caso tan delicado en donde está involucrado el presidente de la República, según la hipótesis fiscal, como cabeza de una estructura criminal. La hipótesis fiscal es absolutamente grave y inédito. Creo que es importante que el propio presidente nos diga, no, según él no fue Fray Vázquez el sobrino requisitoriado. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién es Lai Vázquez? Así es, ¿quién es Lai Vázquez? Hay otro sobrino que todavía no nos hemos enterado que existía, pero todo hace pensar que se trata más bien de este sobrino que está requisitoriado, que estaba solicitado por la justicia, y que cuando se habría producido ese viaje ya estaba inclusive en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior. Entonces, la situación es cada vez más grave, la situación es cada vez más complicada para el presidente Castillo y para los que forman parte de esa estructura criminal que, según la Fiscalía, insisto, estaría operando en la cúspide del poder. Pero, a ver, ¿quién debería estar a cargo de esta investigación desde la policía? Se supone que el grupo que lidera el coronel Colchado. A ver, estamos hablando de un requisitoriado que formaría parte de esta estructura criminal en donde ya hay varias carpetas abiertas. Y que supuestamente habría subido al avión presidencial. Exactamente. Es ahí donde viene la gravedad. Entonces estamos hablando, claro, como parte de esta voluntad sistemática, manifiesta, impune, de entorpecer la administración de las investigaciones de la Fiscalía, y en esa intención de obstaculizar las investigaciones se están cometiendo este tipo de delitos, de nuevos delitos que tienen que investigarse dentro de las carpetas que ya están abiertas. Es decir, el equipo especial. El equipo especial, por supuesto, el equipo especial del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Estamos hablando de una persona que formaría parte de una estructura criminal, estamos hablando de una persona que habría huido con apoyo del gobierno, usando el avión presidencial, etcétera. La situación es muy grave, pero estamos hablando de un actor, de una persona que ya está siendo objeto de una investigación, una de las tantas carpetas que tiene el Ministerio Público. Pero habrían 36 personas, 33 personas habían en ese avión, incluyendo los tripulantes. Nunca en ese momento nadie se pudo dar cuenta que ahí iba un requisitoriado, o estamos hablando de una inmensa colusión en la que el chisme ni siquiera se filtró. Eso es algo que no me llega a cuadrar. A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de una estructura criminal, estamos hablando de roles y funciones que los tienen muy bien meditados, y una organización y actividades y modus operandi que trascienden más allá de lo convencional, por decirlo de alguna manera. Recordemos que también lograron que rehuya y se ponga como no ha habido el exministro Silva y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Según el testimonio de Bruno Pacheco, terminó escondido en alguna zona del norte chico, ayudado por funcionarios de Palacio de Gobierno. Entonces, digamos... Por Beder Camacho, según él. Exactamente. Entonces, digamos, tienen experiencia en ese tipo de operaciones. Pudo haber pasado lo mismo con el sobrino. Es absolutamente verosímil sospechar eso. Es posible que haya ocurrido eso. Entonces, sí, en efecto, creo que el Ministerio Público tiene una nueva veta de investigación y, nuevamente digo, la situación cada vez más complicada para el presidente de la República. No, sin duda. Ahora, usted ha participado, cuando ha sido ministro del Interior, ha participado de los viajes, las comitivas, los eventos oficiales. ¿Cómo es, cómo es la dinámica? ¿No? Porque aquí se cambian nombres a último minuto, entran los familiares, van dirigentes de organizaciones sociales afines al presidente. También ahora sabemos que en uno de esos viajes estuvo el alcalde de Anguía.
Es decir, A ver. ¿eso es regular o se siguen ciertos protocolos en un vuelo que es un vuelo que, a ver, utiliza recursos del Estado, Sí. ¿no? Y no es un vuelo, pues, turístico. A ver, sí hay protocolos. Hay protocolos que tienen que cumplirse y están bastante claros, además. Y estos protocolos tienen que ver con la relación de los pasajeros que son designados, que son, mejor dicho, autorizados en una relación en las secretarías generales de cada sector que solicita. Pero estamos hablando en este caso de Palacio de Gobierno. Entonces, la Secretaría General de Palacio de Gobierno o el jefe de la Casa Militar hizo la relación de los pasajeros Sí. que fueron requeridos, que fueron solicitados por el presidente de la República. Y esa relación de pasajeros es la que se hizo llegar al sector defensa para que se canalice a la aviación de la Marina, del Ejército, o en este caso de la Fuerza Aérea. Entonces, Pero nadie verifica el DNI, ni siquiera que fueran, porque muchos esa DNIs es parte- estaban esa es- errados. eso es parte de la investigación y parte de la complicación y el enredo en el que se están involucrando desde Palacio y Gobierno, y lamentablemente también están salpicando a las Fuerzas Armadas. Es parte de las cosas que se tiene que definir a partir de la investigación que seguramente el Ministerio Público ya está realizando. Ahí se tiene que recurrir, por supuesto, a la posibilidad de que se haya grabado el momento de embarque, el momento del ingreso al grupo aéreo número 8, hay cámaras de videovigilancia, etcétera. Entonces se tendrá que recurrir a todos esos elementos que permitan darnos luces de quién se trataba este famoso Lai y no Fray. Ahora, ya que usted habla de las Fuerzas Armadas, ha advertido en su cuenta de Twitter que el gobierno ha decidido no prorrogar el estado de emergencia en zonas tan, abandonadas como La Pampa y Alto Nanay en Loreto, La Pampa en Madre de Dios, donde ahí se realiza la minería ilegal con todos los delitos que van alrededor, ¿no? Como trata de personas, prácticamente se esclaviza a muchísima gente, Sí, se Mabel, asesina con impunidad. La situación es de absolutamente crítico y grave. Y desde mi punto de vista, de un tiempo a esta parte, lo que estamos observando es que este gobierno, ha decidido entregar la Amazonía a las organizaciones vinculadas a las economías ilegales, como la coca, el narcotráfico, la minería ilegal. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Empecemos recordando de que fue este gobierno el que promulgó una ley que prorroga la llamada formalización de los mineros informales ilegales. Pudo haberla observado, pero la promulgó. Y eso posibilita a los mineros informales ilegales a que realicen sus operaciones con absoluta impunidad hasta el 2024. Primera cuestión. Segunda cuestión. En el caso específico de La Pampa... Perdón, pero no es el único gobierno que lo prorroga. No, pero... Sucesivamente, en la última década, varios gobiernos lo han prorrogado. De acuerdo, pero a este gobierno y a este Congreso les hubiese tocado parar esa situación. Ajá. Ya no lo hicieron y siguieron con el statu quo, ¿ok? Pero ahora sí hay una decisión política que ha tomado el Ejecutivo de no prorrogar el estado de emergencia en estas dos zonas que son extremadamente sensibles, que es La Pampa, Madre de Dios, peligrosísima, tomada por el crimen organizado, y en Loreto, en Alto Nanay. ¿Qué pasa? Nosotros, especialmente quien habla, hemos sido, digamos, hemos cuestionado cuando se invoca a las Fuerzas Armadas y a los estados de emergencia para enfrentar problemas de inseguridad ciudadana. Nosotros creemos de que las Fuerzas Armadas tienen otro rol y no enfrentar los problemas de inseguridad. Constitucionalmente, legalmente, le corresponde a la Policía Nacional y a los otros sectores e instituciones involucradas. Pero según el primer ministro, la policía no puede. Por eso la convoca. Pero en el caso de la lucha contra las economías ilegales, y en este caso estamos hablando de la minería ilegal, que es la economía ilegal más poderosa, mucho más que el narcotráfico que enfrenta el Perú, que anualmente genera cerca de 3.000 millones de dólares en movimiento económico. 3.000 millones de dólares anuales moviliza la economía, la minería ilegal a nivel nacional. Y en el caso de La Pampa, es una extensa zona que colinda con el Parque Nacional Baguaja Sonene, en donde la policía sola no puede
ejercer un control efectivo, un control territorial, por la extensión, por la magnitud, por la naturaleza de este problema involucrado en organizaciones criminales. Entonces necesita el concurso, necesita el apoyo, necesita el auxilio de las Fuerzas Armadas, que tienen una logística, que tienen una presencia, que tienen un rango de operaciones muchísimo mayor que la Policía Nacional. Entonces, y las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir si se declara el estado de emergencia. Resulta que el estado de emergencia tendría que haberse renovado, es decir, se tendría que haberse prorrogado el estado de emergencia el 15 de septiembre de este mes. A pesar de los informes de los entes técnicos como el de la Policía Nacional, para que se prorrogue el estado de emergencia, el gobierno, Pedro Castillo, decidió no hacerlo. ¿Eso qué significa en los hechos? Significa que se le está retirando a las Fuerzas Armadas de la lucha contra la minería ilegal y se le está dejando solo a la policía. Que en los hechos sabemos también que la policía no puede porque no tiene la logística, no tiene el personal, no tiene los recursos, no tiene la posibilidad de enfrentar a un problema tan grande, tan dantesco como es la minería ilegal, especialmente en La Pampa. Entonces, al tomar la decisión política de no prorrogar el estado de emergencia, se le está quitando el brazo operativo principal que se tenía para enfrentar, o por lo menos para contener que la minería ilegal no siga avanzando hacia el Parque Nacional Bagoja-Sonene. Y uno podría sospechar entonces que se están generando ciertos pactos, tal como por ejemplo con los cocaleros, con los ronderos, es decir, centrar estas relaciones en ciertas organizaciones sociales, ¿no? Algunas formales, otras informales, algunas ilegales, para poder tener cierta llegada política ante una situación crítica. Todo apunta a eso precisamente, porque recordemos que algunos días atrás, cuando el presidente invitó a varias organizaciones sociales, algunas entre comillas, entre ellas habían organizaciones vinculadas a la minería ilegal informal. ¿Cuál fue el acuerdo cuando tuvieron esa visita en Palacio de Gobierno? Resulta que ahora se le está dejando, nuevamente insisto, se le está dejando campo libre para que arrasen la Amazonía. Estamos hablando, como te dije, de acuerdos políticos con los intereses de la coca ilegal para que sigan invadiendo territorios de comunidades nativas como lo están haciendo ahora mismo. Y asesinando a los dirigentes. Del BRAE y en Ucayali, y asesinando a los dirigentes nativos que se atreven a oponerse al narcotráfico. Y ahora está pasando lo mismo con esos mineros ilegales que están ocupando extensas áreas de parques nacionales. Entonces, la Amazonía en este momento está abandonada. Este gobierno decidió abandonar y dejar a su suerte a todas las comunidades nativas, y se van a generar problemas, situaciones en donde, por supuesto, el sector más vulnerable son los nativos, y vamos a seguramente golpearnos el pecho por los muertos que se van a producir, pero creo que eso tiene que tener ya un límite. ¿Y usted que observa con una lupa las regiones, el etnocacerismo, lo consideraría como un aliado del presidente Castillo? Sí, qué duda cabe, ya tienen un ministro. El sector defensa está vinculado a un etnocacerista, a uno de los cuadros políticos que tiene ese sector llamado del antaurismo. Y además hay que también decirlo que ese antaurismo, ese etnocacerismo también está involucrado en sectores importantes de la minería ilegal, ¿no? Entonces, como que lamentablemente estamos... algunos dicen vamos a caer al abismo. No, yo digo que ya hemos caído. Estamos cayendo a profundidades terribles, que va a ser muy difícil poderla superar, y creo que estamos entregando sectores importantes de nuestro territorio, de la Amazonía, a esas economías, a esos poderes fácticos que ahora tienen poder político. De la información que tenemos, mañana, porque sabemos que ciertas bancadas han solicitado que no se lleve a cabo el pleno, pero mañana, hasta el momento, se llevaría a cabo un pleno en donde se reconsideraría la censura al ministro Willy Huerta. ¿Debería el Congreso censurarlo? A ver, los motivos que han esgrimido para la censura han sido básicamente dos. Uno, haber movido el alto mando de la policía y haber colocado al actual, se cuestiona especialmente al jefe del Estado Mayor y al inspector general. El comandante general, tengo las mejores referencias, pero el problema es el jefe del Estado Mayor, que tiene un proceso abierto en curso
por haber robado, hurtado gasolina, combustible de la Policía Nacional y porque formó parte de un escuadrón de la muerte que asesinó a más de 30 personas. Entonces creo que la Policía Nacional no se merece estar liderada o que su alto mando esté formada por un personaje con esos antecedentes. Y también recordemos el perfil que tiene el inspector general. Y el inspector general fue puesto ahí, qué duda cabe, con ese propósito de realizar, entre comillas, la investigación contra el coronel Colchado. Entonces el propósito es cooptar la policía y, por supuesto, seguir hostigando sistemáticamente al coronel Colchado y al equipo especial que está apoyando al Ministerio Público. En conclusión, por esas acciones, creo que el Congreso, en ejercicio legítimo del control político, sí debiera de censurar y dar el mensaje claro al Ejecutivo para que se respeten las instancias, especialmente cuando se trata del Ministerio Público, que está haciendo un trabajo bastante delicado de investigar a una estructura criminal donde, lamentablemente, según la Fiscalía, el presidente de la República es la cabeza de esa organización. Muchísimas gracias. Encantado. A usted, Rubén Vargas, exministro del Interior, quien ha estado aquí con nosotros. Hemos tocado un abanico amplio de temas relacionados a la seguridad, pero algo como lo que está pasando y como lo que advierte que sucede en nuestra selva, en estas zonas en donde opera la minería ilegal, por supuesto que debería llamar la atención de las autoridades para no cesar en el intento de proteger a personas sumamente inocentes. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con más en Las Cosas Como Son.